Quiero meditar contigo pasando a un pequeño tema que creo que nos caracteriza en Vino y Aceite y lo quiero enfatizar. Es el tema del autocontrol del líder. A veces, como dice el pastor Oscar, y bien lo dijo, es cierto y muy realista que los pastores a veces pasamos momentos que nos enfadamos. No somos de fierro, no somos Iron Man, no somos Superman, pero el Espíritu Santo tiene un fruto que nos lo regala, que se llama la templanza, el autocontrol. Y yo quiero meditar contigo en un pasaje donde para mí, en la iglesia primitiva, es uno de los momentos más sabios, cuando los líderes se controlaron y en su control hubo un grande fruto. Y quiero dejarte este pensamiento: no siempre tienes que solucionarlo todo en el momento, si no es el momento adecuado. Espera en Dios y ve por el bien de la iglesia y la paz dentro del cuerpo de Cristo, y Dios te va a dar la solución en su momento. Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Es un pasaje que lo usamos mucho en el instituto para explicar sobre el diácono, pero no quiero hoy hablar sobre el diácono, quiero hablar sobre lo que pasó y la decisión sabia de los líderes. Hechos 6:1. ¿Cuánto lo tenemos? Hechos 6:1. Te quiero hacer una pregunta: ¿eres pasivo o impulsivo? ¿Eres mesurado o descontrolado? ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Qué te caracteriza? ¿Cómo te vemos por fuera? Dice que en aquellos días, Hechos 6:1, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos o de la sección de cristianos de la iglesia de Jerusalén que hablaban el idioma griego contra los hebreos, o la sección de los hermanos que hablaban el idioma nativo ahí de Jerusalén, de Tierra Santa. Eran dos idiomas muy prominentes en esa región. Pero hubo murmuración de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Quiero irme versículo por versículo explicando algunas cositas importantes. La iglesia primitiva tenía una conciencia social. Apoyaban también al necesitado. No solamente tenían conciencia espiritual, todo lo que es espiritual se traduce en ayuda al necesitado también, y también trae un fruto. A veces se predica con la palabra y a veces se predica con las obras. Jesús dijo: así vean los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia repartía la palabra, pero repartía comida. Y las viudas eran atendidas en la iglesia. Viuda no nada más era una persona que no tenía marido. Pablo describe qué significa en una de sus cartas, específicamente en Primera de Timoteo, que en realidad era una viuda, porque había personas que decían: yo califico para ser viuda, pero no habían vivido una vida, o no estaban viviendo una vida que realmente requería ser clasificada como una persona en necesidad. La podía cuidar el hermano, la podía cuidar el hijo, la podía cuidar alguien. Y decía Pablo: no le sean un gravamen a la iglesia, pongan en la lista a las que realmente tienen necesidad. Y en esa distribución, aquí hay dos cosas que quiero notar. Número uno es que cuando hay crecimiento hay desafíos. Si tú quieres que tu iglesia crezca y no quieres problemas, quédate como estás, porque el crecimiento va a traer nuevos desafíos. El crecimiento va a traer gente de diferentes caracteres, temperamentos, gente con diferentes trasfondos y puntos de vista. Yo aún así quiero crecimiento. Va a haber estrés, voy a tener que mejorar yo como líder, porque no voy a poder hacerlo todo, voy a tener que confiar en las personas. Va a ser un poco revoltoso, sí, pero aún así yo quiero crecimiento. Que me voy a desgastar en el proceso de las 1000 iglesias, claro, pero aún así yo quiero las 1000 iglesias. ¿Quieres crecimiento? Va a haber desafíos. Y dice la Biblia que conforme creció el número hubo murmuración. Aquí lo que yo quiero criticar en este segundo punto es que no tiene por qué haber murmuración, puede haber comunicación. Qué bueno que lo comunicaran y hubieran dicho: tenemos una queja, nos sentimos desatendidas, nuestras viudas no les dan la misma comida. Pero el asunto es que hubo murmuración.
Y como hubo murmuración, ya eso ocasionaba un problema grave. Había heridas, había lastimaduras, porque los seres humanos somos propensos a ser lastimados. Hoy estaba orando en la casa con una pastora que nos pasó a visitar, y estábamos orando y platicando de esos miembros que a veces no se miden con sus palabras y nos dicen unas cosas cuando su queja, cuando su llanto ya no puede más, lo descargan todo y dicen: usted tiene la culpa, si usted me hubiera atendido a tiempo, si usted me hubiera escuchado. Y a veces uno llora, ¿verdad? Emocionalmente he tenido momentos en los cuales me he enfermado y me he quedado temblando y contristado por las palabras. Pero hay una cosa que yo le comentaba a esta sierva: a mí un día Dios me habló y me dijo: ni te asustes, porque no son ellos, es el que está detrás. Y no es por ti, no te adornes, es por lo que yo te di a ti. A veces pensamos: me lo hizo a mí. No, no es por ti, es por la unción que Dios te dio. Dale gloria a Dios. Y no son ellos, es el que les infunde. Cuando están en la carne, les infunde. Señor, mira lo que me hicieron. No te lo hicieron a ti, me lo hicieron a mí. Señor, pero mira lo que me hizo esa persona. No lo tomes contra la persona. Que no te gane el diablo. No ignores sus maquinaciones. Él quiere que tú no perdones. Tú perdona en el momento. Dios se va a encargar de lo demás. En fin, hay que saber hacer guerra. Y aquí ellos vieron que había una murmuración. ¿Qué crees que hicieron los líderes? Si la Biblia dice que los que escogió el Señor eran del pueblo judío. Los primeros 12 apóstoles eran del pueblo judío. ¿Qué hicieron? Reafirmaron su supremacía judaica y dijeron: aguántense, porque Jesús fue judío, porque la iglesia nació en Judea, porque los 12 que escogió el Señor somos descendientes de Abraham, y los griegos se tienen que quedar esperando en la fila, a la cola. ¿Eso dijeron? No, porque esa provocación hubiera hecho mayor daño. Y aunque hubo murmuración, en vez de que hubiera comunicación, ojalá que todos comunicaran, pero no todos comunican, muchos murmuran y el daño ya se estaba haciendo. Entonces ellos fueron sabios, no impusieron lo que ellos podían imponer. Tenían toda la autoridad de escoger líderes conforme ellos como pastores sabían el testimonio de la gente. Pudieron haber dicho: ok, vamos a cambiar de distribuidores, vamos a poner a esta persona, a esta persona, a esta persona. Pero fíjate lo que hicieron, fue algo sabio. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y les dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí hay una tentación, que el enemigo quiere que haya personas dedicadas a lo social, pero que no haya personas dedicadas a lo espiritual. Y en la iglesia necesitamos las dos: gente dedicada a lo social y gente dedicada a lo espiritual, porque sin lo espiritual no se puede. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué estaba pasando aquí, pastores? Si la Biblia dice más adelante a través de Pablo, el maestro de la iglesia, el educador de la iglesia, dice que el pastor sea el que ponga los diáconos. Ahí sí lo dijo en forma de enseñanza y mandamiento: el pastor tiene que poner a los que sirven en la iglesia. Pero en este momento fue más sabio dejarlos a ellos escoger, para sofocar el conflicto y hacerlos sentir tomados en cuenta. Tú dirás: oye, pero qué liderazgo tan raro. Eso es falta de debilidad. Perdón, eso es debilidad de liderazgo. Eso es falta de autoridad. En ese momento lo que ellos vieron más importante es la salud de la iglesia. Escojan ustedes. ¿Sienten que nosotros los hemos lastimado? Escojan. Ahora, si ellos estaban en la carne murmurando, ¿cómo crees que escogieron? Aquí dicen los nombres de los que escogieron y los 7 que escogieron. Ya tú te imaginas. Como no estaban en el espíritu, no fueron equitativos de que, qué bueno, sí, lo que queríamos era arreglar el asunto. Vamos a escoger la mitad de que sean griegos y la mitad que sean hebreos. No, todos los nombres de los que escogieron son griegos. Escogieron a su conveniencia. Se sintieron agradecidos por el otro grupo, pues ahora va a ganar el mío. Estaban en política espiritual dentro de la iglesia, en política religiosa. Dice la Biblia
y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron delante de los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. No dice que cuando los trajeron dijeron los apóstoles: no, ¿cómo creen que les vamos a ungir? Pues si nos están robando el tepache. Ahora sí quieren ganar ustedes. No, los apóstoles dijeron: está bien. En fin, que ni nosotros estamos en control. El Espíritu Santo sabe poner todo en control. Líder, te quiero dejar con este pensamiento. Una cosa que hemos practicado en Vino y Aceite es el valor de entender el bienestar inmediato de la iglesia. Lo demás después lo podemos platicar, después lo podemos arreglar. Que el pueblo de Dios viva en paz y que crezca como un pueblo lleno de seguridad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Yo creo, no me malentienda, hay cosas que hay que arreglar en el momento. Hay cosas delicadas. La Biblia habla de 3 casos que yo veo en el Nuevo Testamento que se tratan tajantemente: la diferente doctrina, sea anatema, aunque no digamos amén. Al que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Al que está entre ustedes que tiene la mujer de su padre, o sea, inmoralidad sexual declarada dentro de la iglesia, échenlo fuera. O sea, yo veo que hay casos en los que hay que tratar tajantemente, pero hay casos en los que hay que ver qué es lo más sabio. Hay cosas que se arreglan en el momento. Yo no sé el caso tuyo ni cuáles te vayan a venir, pero sí sé que hay cosas que a veces no se arreglan en el momento. Si una persona como la que le contaba hoy a la sierva que nos visitó sucede y alguien me dice: no hombre, y es que mire pastor, su esposa, sus hijos, sus diáconos, sus líderes, sus músicos. Cuando me lo está diciendo, yo conozco mis ovejas y yo también le puedo decir: y sus hijos no, y su marido no. ¿Y que no sabe usted que los que más reclaman son los que no diezman, los que no ayudan, los que dan? Nomás cuando vienen quieren que todos no. O sea, yo también tengo con qué pelear. Pero esa no es la forma. Ese no es el momento. El Espíritu está en control. A veces es de fe decir: Señor, yo ya no voy a estar en control en este momento, pero te voy a dejar el control a ti. Y la gente piensa que cuando se sale de mi control, Señor, triunfaron. No, cuando salen de mi control entra el tuyo, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Amén. Y te lo voy a leer en la Biblia. Dijeron los apóstoles: ok, ¿a quiénes escogieron ustedes, muchachos? Para que no vean que aquí no hay nada robado. Aquí amamos a todos igual. ¿Quieren que les demostremos que hay igualdad y que hay respeto a todos? Sí, tráigamelos. A puros de nuestro grupo los vamos a bendecir. Le pusieron las manos. Me imagino que los apóstoles estaban pensando: Señor, al cabo que al poner las manos, tu unción aquí los toca y se meten, porque se meten al aro. ¿O no creemos el que vive en nosotros? Les impusieron las manos. ¿Sabes tú que la imposición de manos de un líder transmite espíritu, gracia, unción y ordena las cosas? Por eso la persona que en tu iglesia ya casi no quiere que le pongan las manos y se sigue quedando allá y no quiere que tú ores por él, al ratito tiene un diferente sentir. Desconexión, momentos de desconexión. El fruto, termino con esto: y crecía la palabra del Señor. No dice: y fue un caos porque los apóstoles perdieron la autoridad. Me decepcionaron porque esperábamos que fueran dictadores. Yo esperaba que nos pegaran de gritos porque ya estábamos hartos de los murmuradores entre los griegos. No, creció la palabra del Señor porque permaneció la salud en el pueblo y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A su tiempo Dios arregló las cosas. Más adelante Dios levantó un apóstol, Pablo, que definió cómo se debía de hacer la selección de los diáconos, puso unos requisitos y ya quedó todo mucho más establecido, perfectamente estructurado. Y dijo Pablo a Timoteo: Timoteo, pon al que primero pongas a prueba, pase la prueba, entonces lo pones como diácono, el que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y comienza a darle una serie de reglas. Y ahora sí los pastores podemos saber, con la sabiduría inspirada del Espíritu Santo, cómo poner a las personas a servir.
Doy gloria a Dios por este pasaje porque a mí me enseña muchísimo. Y en vino y aceite hemos aprendido a respetar, aunque a veces no pensamos igual. Creo que los señores de vino y aceite y la mayoría de los pastores de vino y aceite, la mayoría no somos tan jóvenes. No tenemos ahorita muchos pastores que tengan 25, 23, 24. Y esa generación, no siempre entendemos a la generación más joven. Y la generación más joven no siempre entiende a la generación que tiene más tiempo. No todas las iglesias tenemos la misma cara, pero todos tenemos el mismo corazón. No todas tenemos la misma estrategia, pero todos tenemos la misma visión. Y ese es el milagro de vino y aceite, que somos como los 12 apóstoles, tan diferentes el uno del otro. Eran de diferente región, eran de diferente trasfondo político, eran de diferente trasfondo cultural, y el Señor les dijo: ámense como yo los he amado. Con esto los dejo, amados hermanos. Espero que haya sido de bendición, y gracias, pastor Oscar, por permitirme repasar todo esto con los pastores. Dios te bendiga.